Buenos días, mis hermanos. El tema para hoy que nos corresponde es Segunda de Timoteo, capítulo 4. Este día vamos a compartir de la palabra y vamos a recordar un poquito de lo que nos hablaba el pastor el día de ayer. Miremos qué nos dice el versículo 2, por favor, pastor, de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nos decía que habrán hombres amadores de sí mismos, y eso es lo que estamos viendo en este tiempo y en el tiempo de hoy. También estamos viendo lo mismo. Dice que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres e ingratos e impíos. Nada de lo que pasaba en el tiempo de antes pasa en este tiempo. Y si nos dejó esta palabra el Señor es para que estemos recordando todo lo que nos está pasando. También nos decía que habían personas que se dedicaban no a predicar la palabra como Dios manda, sino a predicar conforme a sus propias concupiscencias, conforme a ellos querían. Hoy en día es igual en las iglesias, si nos damos cuenta, no les interesa sino llenar las iglesias. ¿Cómo las llenamos? No importa. Así sea robando ovejas de otras iglesias. Pero el todo es llenarnos de ovejas. El Señor en esta mañana nos habla acerca de que prediquemos la palabra. Si miramos Pablo, ¿en qué situación se encontraba Pablo en este tiempo? Se encontraba preso. Y Pablo ya sabemos que fue una persona muy entregada a su ministerio, que abrió muchas iglesias y que predicaba la palabra tal como está. Y a eso es que nos manda el Señor. Leamos el versículo 1 y 2, por favor, pastor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces nos manda que prediquemos la palabra, dice, que la prediquemos como con denuedo, que la prediquemos a tiempo y a destiempo, dice. Y nos da unas 3 recomendaciones, dice que cuáles son: redarguye, reprende y exhorta, con toda paciencia y doctrina. La verdadera predicación tiene estos 3 puntos, los cuales son redarguir, que quiere decir amonestar, reprender y exhortar. Si yo en la iglesia no reprendo y no exhorto, nada estoy haciendo. Por eso muchas veces hay personitas que no les gusta que los reprendan, que los exhorten, pero Dios nos manda a que debemos hacer esto. Por favor, el versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, nos dice la palabra que una predicación que no tenga estos 3 puntos de nada nos va a servir. Pero dice que también que en este tiempo solamente nos interesa es predicar acerca de qué predican las iglesias, de las finanzas, de la prosperidad y de la autoestima. En muchas iglesias no se acostumbra a leer la palabra consecutivamente y a estudiarla consecutivamente. Yo siempre le doy gracias a Dios por eso, porque Dios nos reveló que debemos estudiar la palabra consecutivamente. De esa manera es la manera en la cual vamos a entender la palabra y no nos vamos a basar en determinados pasajes, en determinados puntos, porque es muy fácil sacar una predicación acerca de las finanzas, acerca de la prosperidad, acerca de la autoestima, pero muchas veces, y nos consta que el Señor nos pone a orar y a ayunar por esa palabra, porque hay muchas veces que tenemos que buscar otros libros, buscar otras informaciones para poder entenderla. Gracias al Señor por esa revelación que nos dio a los soldados de Jesucristo de que estudiemos la palabra consecutivamente.
que no estemos buscando temas específicos para determinado grupo, para determinadas personas, que no estemos invitando al predicador más grande para que la iglesia se llene. Dios nos manda a predicar la palabra. Y es muy clarito ahí en el versículo, el título que tiene, dice, predica la palabra. Entonces el predicar la palabra nos lleva ¿a qué? A que debemos estudiar, que debemos prepararnos, que debemos capacitarnos para dar esa palabra. Y en el predicar la palabra debemos tener en claro que tenemos esos 3 puntos, los cuales son corregir, reprender y animar. Una predicación que no tenga esos 3 puntos específicos no le va a llegar al auditorio. Sigamos con el versículo 5, 6 y 7, por favor, pastor. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y leamos, por favor, el 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es que nos dice allí? Dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Bueno, yo decía, bueno, ¿y cuáles son esas doctrinas de demonios? Precisamente la palabra nos está hablando de doctrinas de demonios. Esas doctrinas son doctrinas que determinado apóstol, determinado pastor, la entendió la palabra a su amaño y sacó una doctrina. Doctrinas que no concuerdan con la palabra de Dios. Una de ellas, negar a Dios como Padre, al Espíritu Santo y negar a Jesucristo. Solamente creer que solamente existe Jesucristo, esa no es una verdadera doctrina, porque en la palabra de Dios encontramos en muchos textos donde nos habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Y es tan clara la palabra que no, a veces uno dice, no, pero ¿qué es lo que entienden entonces? Debemos ser esas personas sensatas y pedirle revelación ¿a quién? Al Espíritu Santo, para poder entender la palabra de Dios. Y nos dice también que, mire qué bonito sería que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad y decir lo que dijo Pablo en el versículo 5, sé sobrio, soportad las aflicciones, haz la obra de evangelización, cumple tu ministerio. Él en ese momento estaba en una cárcel, estaba preso, y qué bonito sería nosotros llegar, cuando ya estemos ancianitos, cuando ya estemos viejitos, llegar a decir, he peleado la buena batalla. ¿Será que nosotros en este momento podemos decir que ya peleamos la buena batalla? Nos falta mucho. Y en esta vida, mire, si nos damos cuenta en lo que estamos viviendo, son batallas todos los días. En el hogar vencemos una batalla, con nuestros hijos otra batalla, con la esposa otra batalla, con el esposo otra batalla. Estamos en una completa batalla. Entonces, ¿a qué nos insta el Señor en esta mañana? A que peleemos esa buena batalla, dice. Dice Pablo que él ha acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Qué bonito que lleguemos nosotros a esa ancianidad diciendo eso. Mire, yo, gracias a Dios, cumplí con lo que Dios me mandó. Mis hijos son profesionales, mis hijos están bien. He peleado la buena batalla. He ganado esa carrera. Entonces no nos asustemos si cada día vienen a nuestras vidas problemas, dificultades, no, porque estamos en una batalla y aquí lo está diciendo. Y qué satisfactorio es cuando viene un problema
Y en ese momento, ¿qué sentimos? Desesperación, lloramos, nos cogemos de los pelos, mejor dicho, no sabemos qué hacer. Pero qué bonito es pensar que esa tempestad pasará. Y todo en la vida pasa, tiene que pasar, con un propósito. Las dificultades, los problemas en el hogar vienen con un propósito. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué propósito tiene Dios con lo que me está pasando? ¿Qué propósito tiene Dios con lo que nos pasa día a día? Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Leamos por favor 9, 10 y 11, pastor. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces en este momento él está preocupado. Si nos damos cuenta, está solo. Siente una soledad tremenda. Imagínese usted en un momento de esos en una cárcel, cuando usted dedicó toda su vida a compartir el evangelio, a restaurar hogares, cuando usted iba a visitar a sus discípulos, pero ahorita él se encuentra solo en una cárcel. Cuando yo leía esto me daba dolor, sentía ese dolor de Pablo, esa soledad. Muchas veces como pastores también sentimos esa soledad, esa tristeza. Pero el único que llena ese vacío, ¿quién es? Dios. Mire, él dice, estoy solo. Todos me han abandonado, todos. No había nadie, todos se habían ido, todos los han abandonado. Y por tanto él le dice, ven pronto a visitarme. Estaba en una situación de desesperación, estaba, me imagino que estaba hasta desesperado él ahí. Sigamos, por favor, pastor. 14. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Dice el 14 que Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. En nuestra vida, en la iglesia, también hay personas que nos han causado muchos males. ¿Quién era Alejandro el Calderero? Dice que Alejandro el Calderero era un artesano que hacía calderos de bronce para vender. Y él dice que cuando andaba con Pablo, dice que era la mano derecha de él. Andaba siempre en las predicaciones, andaba visitando a sus discípulos, siempre andaba con él. Pero dice que ahora, ¿qué pasó? Dice, ahora me ha causado muchos males. El Señor retribuirá conforme a sus hechos. En una ocasión yo decía, no, uno no le puede desear el mal a otra persona, pero con esto me confirma que si esas personas se levantan en contra tuya, ¿qué dijo él? El Señor retribuirá conforme a sus hechos. Dios les pagará de la misma manera a lo que ellos están haciendo. Yo les saqué aquí para que entendamos mejor quién es Alejandro el Calderero, y Manuelito nos lo va a leer. Y en la iglesia hay muchos Alejandros Caldereros. Alejandro el Calderero o espíritu de acusación. Estos Alejandros son aquellos a los que se les da a conocer el Evangelio de Jesucristo y abrazan la fe con entusiasmo. Se les mima y trata como lo que son, recién nacidos en Cristo. Se les cambia los pañales espirituales y se les alimenta con leche espiritual. Al tiempo, al verles que están crecidos, se les da otro tipo de alimento. Se les instruye y se les empieza a hablarles y a tratarles como hombrecitos o mujercitas, que también las hay en Cristo. Esa es la etapa a la que comienzan a sentirse importantes y hablan de que se les instruye la palabra a todo el mundo como si fuera alguien muy especial, defendiéndole ante habladurías y chismorreos. Se llegará el caso. Quieren estar siempre al lado del que les instruye para aprender y parecerse en todo a él. Pero siguen creciendo
y llegan a ser tan adelantados espirituales, que aseguran que el que les da a doctrina no es la persona especial que ellos creían, sino que les juzguen e incluso les hacen frente, llegando a negar verdades doctrinales y decisiones de la iglesia a las que pertenecen, de tal manera que pueden llegar a blasfemar y a jurar de la fe que anteriormente habían defendido con ardor, y que han pasado un tiempo, llegan a acusar y condenar, haciéndoles el mayor daño posible a aquellos que le ayudaron a caminar, les alimentaron y les protegieron cuando ellos estaban solos, por ser unos recién nacidos espiritualmente. No podían, volviéndose en contra de que en un principio admiraron y defendieron, y les abrieron su corazón. Algunos o algunas de estos caldereros o acusadores de los hermanos llegan a abandonar la iglesia que les vio nacer, trasladándose a otra, que con mentiras y falsa humildad son lobos con piel de ovejas, son omitidos como hermanos, que se les ha hecho mucho daño, sin discernimiento de lo que reciben, para saber que están dando cobijo a un espíritu de acusación, que al tiempo y desde adentro, y cuando causando mucho daño, se les dará de nuevo a conocer. Otros u otras abandonan la iglesia definitivamente, revisando y utilizando todo lo que se les había enseñado en cuanto al Evangelio, convertidos en enemigos acérrimos de Jesucristo, enfrentándose a sus discípulos e intentando causar el mayor daño posible, sin entender que el que se enfrenta a los discípulos de Jesús tiene todas las de perder, porque se está enfrentando a él. Ese espíritu de acusación es un contratiempo que deben o deberían afrontar a lo largo de su vida. Los que con corazón sincero sirven a Jesucristo, no olvidemos que Satanás se le llama el acusador de los hombres. Problema que desde la prisión y en la recta final de su vida, hizo Pablo, apóstol de los gentiles, al estar en el primer lugar a su discípulo Timoteo, pero a través de los tiempos ha servido también para prevenir a todos los que tienen la palabra de Dios como guía, para que sepan cómo comportarse, llegado el momento. Así que teniendo en cuenta que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, y sabiendo además que tenemos los medios para enfrentarnos a nuestro adversario, no desaprovechemos los recursos que el Señor ha puesto a nuestro alcance y hagámosle frente sin ningún tipo de temor, no solo a Alejandro el calderero, sino a todos los que se opongan a la palabra de Dios que nos ha sido encomendada, no dejando de proclamar en ningún momento, ni ante ninguna situación, aunque no sea contraria, porque en definitiva esa es nuestra. Amén, gracias, Manuel. Entonces miramos que Alejandro el calderero, ¿quién era? Es un espíritu de acusación que siempre va a haber en las iglesias, siempre se va a camuflar en las iglesias. Y Pablo lo que le estaba advirtiendo a Timoteo era que tenga cuidado de esos Alejandros caldereros que siempre van a haber en las iglesias. Dice, ¿cómo son ellos? Entonces, ¿cómo identificarlos? Son las personas que están siempre al lado y que siempre quieren estar aprendiendo y aprendiendo, pero que después, en un tiempo, se olvidan de quién les dio de comer, de quién les enseñó y son unos malagradecidos. Dice que se van de las iglesias y más encima se van despotricando de la doctrina que aprendieron. Que primero dice que se les daba lechecita, se les cambiaba hasta los pañales y luego... Entonces, mire que leyendo esto me daba paz en mi corazón, de ver que tantas personas malagradecidas que han estado en la iglesia y se han ido de la iglesia, y más encima se van despotricando del pastor, de la pastora y de las hijas de la pastora. Debemos tener en cuenta esas personas que llegan a la iglesia camufladas, dice que son como lobos disfrazados con piel de oveja. Nada de lo que pasaba en este tiempo está pasando en las iglesias hoy en día. Debemos estar siempre alertas entonces de esas personas.
Y lo más grave que dice es que no se meten con el siervo ni con la sierva, se meten con Dios mismo, con Jesucristo, porque están en contra de las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Y debemos también tener en cuenta que esta lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sabiendo que son contra huestes de las tinieblas, estamos peleando es contra huestes de las tinieblas. Entonces debemos revestirnos ¿de qué? De la palabra, revestirnos de poder y revestirnos de dominio propio para hacer frente a estas personas. Y en tu vida debes tener en cuenta que también va a haber un Alejandro el calderero, que está pendiente viendo qué haces tú para poderte acusar. ¿Qué estás haciendo en tu vida, en tu matrimonio, para poderte señalar? Entonces, en estos tiempos, lo que nos recomienda Pablo y lo que siempre ha habido desde el comienzo de los tiempos, que lo único que nos puede salvar y de esa destrucción, como hablábamos ayer, ¿qué es lo que mirábamos desde el capítulo de ayer? El peligro en que se encuentra la iglesia por esa falsa doctrina, y lo único que contrarresta eso es el verdadero conocimiento. No solamente de ahora, desde mucho tiempo atrás, el pueblo de Dios se perdió por esa falta de conocimiento, y hoy en día el pueblo cristiano sigue siendo engañado por la falta de conocimiento. Algo importante que dice Pablo: yo ya he concluido con mi carrera, ya lo he dado todo, lo he hecho bien, y no necesitamos estar viejos para decir eso. Cada día, qué bueno que nosotros digamos, bueno, yo hasta aquí lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. No importa tengas 15 años, tengas 10 años, o 50 o 70 años, lo importante es que cada amanecer yo pueda decir, gracias Señor, porque lo que hice hasta hoy lo he hecho bien contigo, permíteme hoy seguir continuando con esa carrera de hacer las cosas bien. Entonces miremos el 16, ¿qué nos dice? Y el 17, por favor, pastor. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Entonces, miren, nos damos cuenta que ¿quién está siempre con nosotros? Dice que en la primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado. Muchas veces, cuando nos están acusando de algo, la gente nos da la espalda e inclusive se van de la iglesia. Entonces dice, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado. Mire qué triste, después de que él dio la vida por predicar la palabra, que dio la vida por restaurar hogares, que dio la vida por andar haciendo iglesias en determinadas ciudades, ¿cómo se sentía él? Solo y desamparado. Pero en el 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder para por medio de mí fuese cumplida la predicación. Entonces luego viene, ¿quién es el único que nos reviste de poder? Dios. Dios dice que nos reviste de poder y siempre debemos clamarle a Dios para que nos dé esa cobertura, para que nos revista de poder, para llevar su palabra. Cuando tú vayas a compartir la palabra a la casa de oración donde tienes que llevar la palabra, pídele a Dios que te revista de ese poder para llevar la verdad, para no inventarnos doctrinas falsas, para no dejarnos convencer de las doctrinas falsas, sino que prediquemos la palabra tal como está en la Biblia. La palabra de Dios dice que no le podemos quitar ni aumentar una coma. Y yo digo, bueno, ¿y entonces cómo es que se inventan esas doctrinas? Para confundir a la gente. Si la palabra es clara y dice que no debemos quitar nada, que debemos predicar la palabra como está escrita. Amén. Como conclusión, mirábamos que entonces en nuestras iglesias siempre van a haber Alejandros caldereros y en tu vida también. Entonces debemos estar alertas, debemos estar pendientes de que no se nos camuflen en las iglesias esos Alejandros, ni en nuestra vida, para que no nos hagan daños, y siempre estar pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos revista de su poder, de su amor y su dominio propio. Amén. Bien, pastora.
¿Qué es lo que nos dice entonces? Que siempre en cualquier proyecto que tú emprendas, que nosotros emprendamos, sea espiritual, sea secular, en lo que sea, siempre vamos a encontrar dos tipos de personas. Personas que te van a apoyar y personas que te van a atacar. Porque no todo el mundo es malo, ni en las iglesias, ni en las empresas, ni en la casa. Hay gente buena, hay gente mala. Simplemente de eso está compuesto el mundo. Y lo que es más grave, muchas veces ni siquiera podemos saber exactamente quiénes son. De lo contrario, Pablo las hubiera evitado. Pero es difícil. Simplemente la persona que menos espera, esa es la persona que te puede traicionar. O la persona que menos esperas es la persona que te puede ayudar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso mismo también? Hemos discriminado a personas, hemos hecho a un lado a personas y después esas personas terminan ayudándonos. Las personas que nosotros menos pensábamos que nos podían ayudar, nos ayudan. Y las personas que menos pensábamos que nos podían traicionar, nos traicionan. El mundo está hecho de eso. No solo Pablo se quedó solo. ¿Quién fue el primero en quedarse solo? Jesucristo se quedó solo. Cuando vieron la persecución, cuando ya lo capturaron, ¿qué hizo todos sus discípulos? Huir, dejarlo solo. Por lo tanto, ¿para qué nos enseña esto Pablo? Para que no nos decepcionemos. ¿Sabes por qué a nosotros a veces nos llega el desánimo? Porque nosotros depositamos nuestra esperanza en los demás, en la esposa, en el esposo, en los hijos, en los de la iglesia. Aún tu propio esposo, tu propia esposa, cuando más lo necesites te deja. Aún tus propios hijos, cuando más los necesites te dejas. O tus padres, cuando tú más los necesites te pueden dejar. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? ¿Desconfía de todo el mundo? No, nos está diciendo, ten en cuenta que en cualquier momento alguien te va a traicionar. Si tú trabajas solo por la gente, lastimosamente te vas a sentir mal, te vas a decepcionar, vas a vivir desanimado. El saber esto, ¿qué es lo que hace? ¿Desanimarnos? No, el saber esto lo que nos ayuda es a cobrar ánimo y decir, no importa, si a Jesucristo lo traicionaron, si a Pablo lo traicionaron, si a los discípulos los traicionaron, ¿por qué a mí no? Por lo tanto, es muy aparte lo que la gente puede hacer con nosotros y es muy aparte la misión que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una misión, enseñar la palabra. No nos alejemos de ella, porque así como muchos han desvirtuado la doctrina, si tú y yo nos apartamos de la palabra, pronto terminaremos haciendo lo mismo. Lo único que nos puede mantener en esa carrera y en ese camino correcto es la palabra, esa palabra verdadera. Así que qué bueno que cada mañana, cada atardecer, cada noche tú tomes la palabra, te instruyas y nos instruyamos de ella. Ese es el mensaje de hoy. Lo único que puede mantener una vida correcta es la palabra de Dios. Así que no nos apartemos de ella. Mañana los esperamos, si Dios lo permite, en nuestra próxima emisión. Otro estudio más de la palabra. Y recuerda que en Manantial TV estaremos transmitiendo reflexiones y muchas otras cosas más durante el día. Te esperamos en esa transmisión. Que Dios te bendiga. Leamos el versículo 1 y 2, por favor, pastor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces nos manda que prediquemos la palabra, dice, que la prediquemos como con denuedo, que la prediquemos a tiempo y a destiempo, dice. Y nos da unas 3 recomendaciones, dice que cuáles son: redarguye, reprende y exhorta, con toda paciencia y doctrina. La verdadera predicación tiene estos 3 puntos, los cuales son redarguir, que quiere decir amonestar, reprender y exhortar. Si yo en la iglesia no reprendo y no exhorto, nada estoy haciendo. Por eso muchas veces hay personitas, porque es muy fácil sacar una predicación acerca de las finanzas, acerca de la prosperidad, acerca de la autoestima, pero muchas veces, y nos consta que el Señor nos pone a orar y a ayunar por esa palabra, porque hay muchas veces que tenemos que buscar otros libros, buscar otras informaciones para poder entenderla.
Gracias al Señor por esa revelación que nos dio a los soldados de Jesucristo de que estudiemos la palabra consecutivamente, que no estemos buscando temas específicos para determinado grupo, para determinadas personas, que no estemos invitando al predicador más grande para que la iglesia se llene. Dios nos manda a predicar la palabra. Y es muy clarito ahí en el versículo, el título que tiene, dice, predica la palabra. Entonces, el predicar la palabra nos lleva ¿a qué? A que debemos estudiar, que debemos prepararnos. Buenos días, mis hermanos. El tema para hoy que nos corresponde es 2 de Timoteo, capítulo 4. Este día vamos a compartir de la palabra y vamos a recordar un poquito de lo que nos hablaba el pastor el día de ayer. Miremos qué nos dice el versículo 2, por favor, pastor, de 2 de Timoteo, capítulo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nos decía que habrán hombres amadores de sí mismos y eso es lo que estamos viendo en este tiempo y en el tiempo de hoy. También estamos viendo lo mismo, dice que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres e ingratos e impíos. Nada de lo que pasaba en el tiempo de antes pasa en este tiempo. Y si nos dejó esta palabra el Señor es para que estemos recordando todo lo que nos está pasando. También nos decía que habían personas que se dedicaban no a predicar la palabra como Dios manda, sino a predicar conforme a sus propias concupiscencias, conforme a ellos querían. Hoy en día es igual en las iglesias, si nos damos cuenta, no les interesa sino llenar las iglesias. ¿Cómo las llenamos? No importa. Así sea robando ovejas de otras iglesias. Pero el todo es llenarnos de ovejas. El Señor en esta mañana nos habla acerca de que prediquemos la palabra. Si miramos Pablo, ¿en qué situación se encontraba Pablo en este tiempo? Se encontraba preso. Y Pablo ya sabemos que fue una persona muy entregada a su ministerio, que abrió muchas iglesias y que predicaba la palabra tal como está. Y a eso es que nos manda el Señor. Y es que no les gusta que lo reprendan, que los exhorten, pero Dios nos manda a que debemos hacer esto. Por favor, el versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Bien, nos dice la palabra que una predicación que no tenga estos 3 puntos de nada nos va a servir. Pero dice que también que en este tiempo solamente nos interesa es predicar acerca de qué predican las iglesias, de las finanzas, de la prosperidad y de la autoestima. En muchas iglesias no se acostumbra a leer la palabra consecutivamente y a estudiarla consecutivamente. Yo siempre le doy gracias a Dios por eso, porque Dios nos reveló que debemos estudiar la palabra consecutivamente. De esa manera es la manera en la cual vamos a entender la palabra y no nos vamos a basar en determinados pasajes, en determinados puntos,